El día de hoy vamos a tratar el tema de tejido nervioso. Mi propósito para el día de hoy es que ustedes, estudiantes de cuarto año de secundaria, valoren cuál es la importancia del tejido nervioso, que determinen cuáles son sus funciones y su clasificación. Como tarea para la semana, una investigación, porque siempre te mando a investigar algo. En esta semana me vas a investigar sobre la enfermedad de la esclerosis múltiple. Me vas a averiguar cuáles son las características para detectar esa enfermedad, cuáles son sus causas y cuáles son las consecuencias. Esperando pues que el día de hoy logre mi propósito, que tú, terminada la clase, puedas tener una noción clara de la importancia del tejido nervioso, funciones y su clasificación. Bien, vamos a continuar. Bien. Sistema nervioso. El sistema nervioso está considerado como células que forman a la neuroglía y a las neuronas. El sistema nervioso, entonces, resumen, está formado por dos, neuroglías y neuronas. ¿Qué hace la neuroglía? Tiene una función de soporte de las neuronas. En cambio, las neuronas son las unidades estructurales funcionales del sistema nervioso. Las neuronas tienen como parte el soma o cuerpo, 2, las dendritas, 3, el axón o el cilindroeje. Bien, ¿cuál es la función de la neurona? Las neuronas, como ya siempre hemos hablado alguna vez, decimos, ¿no? ¡Uy, qué barbaridad! Te faltan neuronas. Ya, ¿qué hacen las neuronas? Las neuronas tienen una función de recibir, de conducir, de transmitir, ¿qué cosa? Señales electroquímicas. Y estas señales electroquímicas se llaman impulsos nerviosos. A su vez, la unión de las neuronas se llama sinapsis. Y pueden ser eléctricas y pueden ser químicas. Por ejemplo, cuando son eléctricas, es a través de unas conexiones. Y las químicas es a través de unos neurotransmisores. Ahora, ¿cuándo hacen sinapsis? Hacen sinapsis cuando se junta, por ejemplo, una dendrita con otra dendrita, hacen como un corto, así, circuito, algo eléctrico, y de inmediato estás haciendo sinapsis. Y la sinapsis permite que tú vayas aprendiendo constantemente temas nuevos, como el día de hoy. Si hacemos sinapsis, entonces vamos a aprender de qué se trata el sistema nervioso. El sistema nervioso se clasifica en dos, por su función y según sus prolongaciones. Según su función se clasifica en neuronas sensitivas, en interneuronas y neuronas motoras. Según sus prolongaciones se clasifica también en tres, unipolar, bipolar y multipolar. Entonces, ya con eso tenemos una idea de que, por ejemplo, tenemos algo muy importante porque el día de hoy vamos a hablar sobre vaina de mielina, que son las células de Schwann, son las que secretan la vaina de neblina. ¿Y esto para qué sirve? Su función es aumentar la velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Entonces, ya sabemos, el día de hoy vamos a profundizar en el campo del sistema nervioso. Bien, subráyame por favor, tejido nervioso. El tejido nervioso, ya hemos dicho bien claro, que está formada por las neuroglías. Subraya, ¿qué son las neuroglías? Son células y su función es de sostén mecánico y metabólico. Y también dan protección a las neuronas. Eso subráyame, esa es la función de las neuroglías. ¿Y para qué? Los tejidos nerviosos se encargan, dice, de la generación y de la propagación de impulsos nerviosos. Subraya, ¿el tejido nervioso de qué se encarga? Se encarga de la generación y propagación de impulsos nerviosos. Luego tenemos
que estas a su vez, dice que el tejido nervioso es todos los seres vivos, desde los invertebrados, poseemos la capacidad de detectar los cambios que se producen en el medio. Bien, vamos a hablar sobre las neuronas. Las neuronas, ya hemos hablado sobre la neuroglía. Ahora vienen las neuronas, subraya. Las neuronas es la célula nerviosa altamente especializada. ¿Cómo se le conoce a las neuronas? Subraya eso, es la unidad anatómica, fisiológica y genética del tejido nervioso. Entonces, ¿cuánto mide aproximadamente? Mide entre 50 a 150 micras de diámetro y no se reproduce, subraya, las neuronas no se reproducen. Si, por ejemplo, pierden neuronas, por ejemplo, cuando hacen uso excesivo, por ejemplo, de las drogas, consumo del tabaco, ahí vas quemando neuronas. Y las neuronas que se eliminan ya no van a volver a regenerarse, ya no se van a reproducir más. Bien, entre las partes de las neuronas son el soma, que llamada también cuerpo o pericarión, y tiene forma variada. Esta forma lo asume de acuerdo a la función y localización. Puede ser estrellado, puede ser esférico, puede ser piriforme o puede ser ovoide. Bien, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el núcleo. ¿Cómo es el núcleo? Esférico, posee cromatina laxa, también tiene un nucleoide visible, grande y central. Y todo esto, por ejemplo, se observa en el sexo femenino a la cromatina sexual, llamada ¿qué? Corpúsculo de Barr. Subraya, corpúsculo de Barr, solamente lo vas a encontrar en el sexo femenino. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma dice que es una parte de él, se encuentra ¿dónde? En el soma. Y el resto se encuentra en las prolongaciones. El citoplasma presenta organelas celulares. El retículo endoplasmático rugoso es muy abundante y estas reciben el nombre de corpúsculos de Nis. Y estas tienen como función sintetizar proteínas y su cantidad varía con el tipo y el estado funcional de la neurona. También hablamos del complejo de Golgi. El complejo de Golgi se encuentra en el pericarión, subraya. ¿Y dónde se encuentra eso? En torno al núcleo. Mitocondrias. Existen pocas, pero son abundantes y lo vamos a encontrar en el telodendrón. Los neurofilamentos. Esas son fibras huecas de 10 micras de diámetro y están abundantes en el pericarión. Dos veces. Bien, los microtúbulos. Ellos están en el pericarión como en las prolongaciones. Y también son unas neurofibrillas. Esas sirven para mantener la forma del soma y también intervienen en el flujo axoplásmico. Transportan hacia el axón desde el soma y viceversa. Centriolo. El centriolo es único y se cree que es una estructura vestigial en las neuronas. Los inclusiones. Los inclusiones son sitios determinados del sistema nervioso central. Los somas, por ejemplo, contienen gránulos de melanina. Subraya eso, por favor. ¿Y qué son? Son gránulos de pigmento amarillo y se halla en la neurona, sobre todo de las personas ancianas. Las prolongaciones. Tenemos dos tipos. Tenemos las más pequeñas, que son también llamadas dendritas, y las más largas, que se llaman axón. ¿Qué son las dendritas? Son cortitas, se ramifican, parecen así como si fuera ¿cómo se llama? Del venado, así, más o menos. Tienes esa idea. Y luego son numerosas, con lo que aumenta la superficie celular. Luego tenemos los axones. Los axones sí son únicos, son delgados, largos y
y su conducción centrífuga. Ahí subráyame la parte eferente. Esas se originan en el cuerpo celular. Están revestidas por las células de Schwann. ¿Qué hace la célula de Schwann? Elabora mielinina. Esta de acá, entre la célula de Schwann y otra, existe un espacio. Ese espacio se llama nódulo o nodo de Rambier. También subraya porque dentro de las actividades te van a solicitar. A ver, presenta una terminación ramificada llamada telodendrón. Posee, dice, unos botones sinápticos con abundantes mitocondrias y vesículas sinapsis. Y todo eso dice que están dentro del sistema nervioso central. Posee ramificaciones de ángulo recto y todo eso se llaman ramas colaterales. Bien, acá tenemos una neurona. De esta hemos estado hablando en esta mañana. Ahí tenemos, mira, esas ramificaciones que observas. De esa también hemos estado tratando. A ver, ¿cuáles son las partes de la neurona? Me vas a elaborar para la siguiente clase y me vas a enviar una foto. Me vas a hacer una maqueta con plastilina. Y si no tienes plastilina, aunque sea con ¿cómo se llama? Con témperas, acuarela, colores, pero me vas a elaborar una maqueta de la neurona. Bien, las partes de la neurona son, el núcleo es esa bolita roja, luego tienes el cuerpo soma, que ya sabes que es toda esa envoltura azul que parece media estrellada, y dentro del núcleo, dentro del cuerpo soma vas a encontrar la sustancia de Nis, que hemos hablado, y tenemos el axón, que son como unas pastillitas amarillas, y entre axón y axón hay unos huequitos. Esos huequitos se llaman nodos de Rambier. Y por último tienes en la parte final, en las colas, ahí tienes los botones sinápticos. Entonces todo ello, mira, ahí tienes, cada uno de esos axones contiene una vaina de mielina. Bien, ese es el modelo, es el esquema de una neurona, donde se va señalando las partes y eso es lo que tú me vas a hacer, pero ya fuera de las actividades me vas a hacer tu maqueta. Bien, continuando. A ver, un momentito, ¿alguien va a entrar? 2 personas. Talía y Espinosa Peralta. Medina. Y Espinosa Peralta. Ya, listo. Bien, entre las propiedades tenemos la excitabilidad, dice que provoca potenciales eléctricos. La conductibilidad conduce los impulsos nerviosos que ha provocado la excitabilidad. Ya, estas se clasifican a su vez por su estructura y por su función o conducción. Por su estructura ya hemos dicho que se clasifica en unipolares, pseudomonopolares, tenemos los bipolares y los multipolares. ¿Cuándo es unipolar? Cuando tienen una sola prolongación, es decir, un axón. Son raras en los adultos y eso lo puedes encontrar en la retina, pero tienes abundante en el embrión. Los pseudomonopolares, dice, posee una sola prolongación, o sea, un solo axón, y que sale del soma. Y estas a su vez se hallan formando las neuronas en T de los ganglios nerviosos. ¿Cuándo son bipolares? Bipolares son cuando tienen un axón y la dendrita en conos opuestos. ¿Dónde se encuentra? En la hipófisis y en la retina. Luego tenemos los multipolares. Los multipolares son los que abundan más y poseen abundantes dendritas y un solo axón. Tenemos por su función, son sensoriales, son motoras y son intercalares. ¿Cuándo son sensoriales? Son sensoriales cuando llevan los estímulos desde la periferia hasta el sistema nervioso. ¿Cuándo son motoras? Cuando llevan respuestas desde el sistema nervioso a la periferia.
Estas respuestas son a unos órganos efectores, por ejemplo, las glándulas, los músculos. Y las intercalares son las que son llamadas también asociación. Estas establecen conexión formando circuitos entre neuronas sensitivas y neuronas motoras. A ver, van a pasar dos más. Ya le puse Medina. Ya, Medina. Pero Medina ya entró. Ya, siguiente. Bien, el potencial de reposo. El potencial de reposo y el potencial de acción. ¿Cuándo son potenciales de reposo? Dice que estos llamamos así cuando, por ejemplo, en situaciones de reposo el medio intracelular está cargado negativamente debido a un exceso de iones negativos. Y potencial en acción es que se debe el potencial en acción hay al estimular la membrana de una célula excitable. Bien, vamos a las actividades, chicos, para ayudarles, por favor, agarren su lapicero y vamos a comenzar a trabajar. Listo. A ver, primera pregunta. Ya, la primera pregunta de practiquemos. Y luego vienen las intervenciones orales. El potencial de acción consta de dos fases. ¿Cuáles son? La despolarización y la repolarización. ¿Ya? Esa sería la primera pregunta. La número 2. El potencial de acción tiene una duración aproximada de 1 a 2 milisegundos. La tercera. La acetilcolina y las endorfinas son neurotransmisores. Número 4. Las neuronas de tipo motoras conducen señales hacia el sistema nervioso central. Entre la membrana presináptica y la postsináptica se halla el espacio sináptico. Ya estoy respondiendo, ya las practiquemos. Ya, en relación a ambas columnas. Relaciona ambas columnas. Bien, ahí tenemos la neurona. ¿Qué hace la neurona? La neurona es la unidad anatómica del tejido nervioso. Estamos respondiendo ahí ya. Luego tenemos numerosas proyecciones. ¿Quiénes son las numerosas proyecciones? Son las dendritas. En ambas se refiere a la célula de Schwann. Las aferentes es la sensorial. Eferentes son los motores. Multipolar son varias dendritas. La numeración correcta es 1, 2, 3, 6, 5, 5 y 4. Listo. Pasamos a la pregunta 2. Soma. ¿Qué es el soma? Es el centro trófico de la célula. ¿Qué es el axón? El axón es vaina de mielina. Dendrita. ¿Qué es la dendrita? Las dendritas son muy numerosas. Membrana presináptica. La membrana presináptica son vesículas sinápticas. Espacio sináptico. El espacio sináptico es entre ambas. 6. La membrana postsináptica posee receptores. La numeración correcta es 2, 3, 5, 4, 1 y 6. Marcar verdadero o falso. A ver, en la número 1, los axones amielínicos carecen de mielina. Verdadero. La epinefrina es llamada también adrenalina. Verdadero. La transmisión sináptica es bidireccional. Falso. Es unidireccional. La vaina de mielina
se halla en los axones. Verdadero. Las neuronas tienen alta capacidad de regeneración. Falso. Te dije que cuando pierdes una neurona ya no la recuperas. Las neuroglías son las que transmiten impulsos nerviosos sensitivos. Falso. A ver, las alternativas. Las neuronas por su estructura se clasifican en unipolares, multipolares, bipolares, pseudopolares. La respuesta correcta es todas. Número 2. Célula de tejido nervioso que constituye la barrera hematoencefálica. Es la astroglía. 3. Sintetiza mielina en el tejido nervioso periférico. Te mencioné que era la célula de Schwann. Número 4. Células que constituyen la macroglía. Son los oligodendrocitos. 5. Elabora el líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Es la célula ependimaria. Célula que se origina en el mesodermo. La microglía. 7. Célula que en el tejido nervioso realiza fagocitosis. La microglía. El conjunto de cuerpos neuronales se denomina sustancia gris y ganglio nervioso. Respuesta A y B. El conjunto de axones neuronales se denomina sustancia gris, sustancia blanca, nervios, BC, todos. La mayor velocidad de conducción en el axón neuronal depende de la mielina. ¿Qué neurotransmisor interviene en la sinapsis neuromuscular? La acetilcolina. La cantidad aproximada de neuroglías por cada neurona. Se calcula 10. Cada neurona tiene 10 neuroglías. 13. La función de nutrición y protección del tejido nervioso es determinado por los astrocitos. Luego tenemos la 14. Los axones citoplasmáticos terminan en una arborización llamada teledendrón. 15. La organela de la neurona que recibe el nombre de corpúsculo de Nys se llama retículo endoplasmático rugoso. Bien, hasta ahí. Luego viene ya la tarea domiciliaria. A ver, la tarea domiciliaria te va a ayudar hasta la comprensión de información. El retículo endoplasmático rugoso forma, ahí escribes, agregados que reciben el nombre de corpúsculos de Nys. Agregados que reciben el nombre de corpúsculos de Nys. La número 2, las dendritas son las prolongaciones más numerosas. 3. El teledendro es la porción terminal del axón. Los axones aceleran la conducción de impulsos por el axón. Y la unión funcional de dos neuronas se llama sinapsis. Espero que estén haciendo sinapsis, sus neuronas, que entre dos van chocando, así como corriente eléctrica, y a eso se llama sinapsis. Y cada sinapsis significa aprehensión. Bien, ahora voy a verificar si han aprendido algo y a través del chat voy a hacer las preguntas y tú me vas a ir respondiendo el día de hoy de manera correcta. A ver, y todo después lo voy a publicar. Bien. Sí, comenzamos con la primera pregunta. Comenzamos con la primera pregunta. A ver, ¿de qué tema estamos hablando el día de hoy? Escribe en el chat. ¿Ya? A ver, escribe. Muy bien. Tejido nervioso. Muy bien. Dime, que el tejido nervioso se divide en dos. ¿Cuáles son sus divisiones, por favor? ¿De qué se divide el tejido nervioso? A ver, a ver, a ver. Muy bien, neuroglías y neuronas. Siguiente pregunta. Dame las partes de una neurona.
todas las que te acuerdes, las partes de una neurona. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El que me escribe completo tiene el puntaje. Perfecto. Ya, a ver, la siguiente. A ver, dime, ¿cuántas neuroglías tiene una neurona? ¿Cuántas neuroglías tiene una neurona? Muy bien, 10. Otra. Dime, la unión funcional de dos neuronas se llama... La unión funcional de dos neuronas se llama... Muy bien, sinapsis. ¿Cuáles son las prolongaciones más numerosas? Prolongaciones más numerosas. Muy bien. ¿Y cuál es la porción terminal del axón? ¿Cómo se llama la